Hola, muy buenas y bienvenidos a esta nueva sección del canal de YouTube de David Monzón. Voy a pasármelo bien. Empezamos con una nueva sección de entrevistas y se llama Hoy me lo paso bien con... ¿Y sabéis con quién me lo voy a pasar hoy bien? Pues hoy me lo voy a pasar bien con una persona que nos ha acompañado a muchos de nosotros durante muchísimos años a través fundamentalmente de la radio. Lo hemos podido seguir en Radio Zaragoza, Cadena SER, en Aragón Radio, en Punto Radio, en Intereconomía. Pero no solo en Minuto 32, la 8TV, que no me olvido, porque esta persona es incombustible y no acaba nunca, incluso estando jubilado, sigue trabajando. Esta persona, además de periodista, además de comunicador, es escritor y es profesor, o ha sido escritor, bueno, sigue siendo escritor, creo yo, y es profesor. Es una voz que nos ha acompañado en nuestras casas, en nuestros coches, durante muchísimo tiempo. Solo en muchas ocasiones y con su afamado padre también. Ya puede que vosotros sepáis de quién estoy hablando. Pues vamos a comenzar, porque hoy me lo paso bien con Ortiz Remacha, nada más y nada menos. Muy buenas, Ortiz Remacha. David Monzón, ¿qué tal? Saludos y muy buenas a todos los que están rodeándote, a los que vayan a ver esta entrevista y sobre todo las iniciativas. A mí me encanta que las personas tengan iniciativas y la comunicación es absolutamente libre. Y ahora estamos en un momento muy interesante de lo que eran los medios de comunicación anteriormente y de lo que son ahora, porque al fin y al cabo, ahora gracias a la tecnología podemos tener nuestros propios medios de comunicación. Así es, muchas gracias de antemano. De todo esto que has comentado vamos a hablar, pero primero te querría hacer un par de preguntas. ¿Paco o Francisco? Paco. Francisco solo me llamaban en el colegio y mi madre cuando se enfadaba conmigo. Siempre Paco. Paco, ¿de tú o de usted? De tú, por favor. O sea que, aunque soy un poquito más mayor, yo creo que era... Mira, me encanta que cuando subo al autobús, cuando no me dejan el asiento todavía, afortunadamente, yo sí lo dejo, pero me tratan de tú y cuando voy a un bar me trata pues el camarero, la camarera de tú. Es decir, somos personas, somos gente normal y yo creo que el entendimiento es tremendamente importante. Perfecto, pues entonces, Paco, nos lo vamos a pasar muy bien juntos aquí, vamos a entretener, esperemos que sí, a las personas que nos van a estar viendo a través de los distintos dispositivos. Antes se decía radio, televisión, ahora ya hay que decir diferentes dispositivos. Bueno, ¿dónde naciste? Yo aquí en Zaragoza, el 16 de marzo de 1959, en la que se llamaba calle Millán Astray entonces, porque yo nací en el mismo piso, nací muy chiquitín y de una madre que era muy jovencita. O sea que la verdad es que, bueno, del centro prácticamente de Zaragoza ahora, entonces no, porque estaba prácticamente en un barrio. La ciudad va creciendo, evidentemente, claro que sí. Me gustaría que, en primer lugar, luego hablaremos de radio, pero me gustaría hablar algo de tu vida personal. Cuéntanos un poquito algo de tu infancia, cómo fue tu infancia y luego cómo llega a la formación que tú tienes, que tú recibes para llegar a ser luego un periodista y un gran comunicador. Bueno, yo realmente no tuve infancia porque ciertamente al ser mi madre joven, porque mis padres se casaron con 24 y 16 años, o sea que la verdad, y yo llegué enseguida al año y medio, y la verdad es que mi padre estaba siempre fuera y transmitiendo partidos porque tocaba entonces el comienzo de ese Real Zaragoza nuevo, ¿no? De ese Real Zaragoza de los magníficos. Y entonces pues estaba siempre vinculado a mi madre. Cuando veía a mi padre también, escuchaba por la radio a los 4 o 5 años esas radios maravillosas de válvulas extraordinarias donde se oía como si fuera teléfono, pero te daba una ilusión tremenda. Y luego, pues paulatinamente, yo tenía que ir con 5 o 6 años, cuando iba a clase, y el Real Zaragoza había jugado, a cantar los goles que había cantado mi padre anteriormente. Es decir, que el miedo escénico había desaparecido, porque claro, ya te vas acostumbrando, y segundo, la capacidad de interpretación ya estaba. Y mi padre me dijo siempre, yo quiero que seas locutor de radio, porque mi padre no siguió la profesión de su padre. Él era vinatero
era de Valdepeñas, Ciudad Real, pero por la guerra fueron trasladados a La Coruña y entonces, bueno, mi padre lo que quería es estar fuera. Escuchó la radio por la noche, cuando prácticamente era de madrugada, escuchaba la BBC, que se hablaba entonces en español, y entonces quiso ser locutor de radio. Y entonces él se marchó a Madrid con el resto de su familia, estudió ahí un año en la radio y luego prácticamente ya puso en muchísimas emisoras su dirección, su nombre, para ver quién le contrataba. Le contrató Radio Zaragoza y desde entonces siempre tenía en su cabeza que yo siguiera su profesión, o sea que yo no la he decidido. Efectivamente, eso te iba a decir. Entonces, en ningún momento dijiste voy a ser periodista, voy a ser comunicador, sino que fue una pequeña imposición paterna, podríamos Sí. decir, que no salió mal y además tuvo buen ojo. Él era un gran narrador y un gran periodista y tú lo has sido también y lo sigues siendo. Entonces, mal ojo tampoco tuvo con el futuro de su hijo. El hecho de que tu padre fuese quien fuese, ¿eso ha sido una ayuda o ha sido un peso en tu carrera profesional? Bueno, hay que tomárselo y yo tengo la fortuna que al estar cuidando de mis hermanos, al ser, bueno, más hermano de mi madre que hijo prácticamente, pues por los pocos años que nos llevábamos y cuando iba yo creciendo, pues esa unión era mucho más fuerte. Pues eso hacía que yo no tuviera en absoluto, cuando comencé a los 16 años a trabajar con él, a hacer mis guiones de radio, mis interpretaciones, mis pequeñas transmisiones, nunca había un tipo de comparación. Yo sé que la gente nos comparaba y es completamente injusto. ¿Cómo vas a comparar a una persona que está en su momento de éxito con un joven que acaba de empezar? Es absolutamente imposible. Pero yo tengo la suerte de que nunca he tenido envidia y nunca he tenido ese tipo de presión. Más aún, yo me fijaba un poquito más mayor, 17 y 18 años, qué es lo que no le gustaba a mi padre para hacerlo yo. Por ejemplo, el baloncesto, con lo cual pues yo ahí tenía una vía absolutamente abierta. También la creación de equipos de trabajo, eso también me gustaba, y eso a él no le gustaba en absoluto porque le gustaba ir por libre, y una serie de cosas que afortunadamente fueron complementándonos. Trabajamos casi 20 años juntos y entonces la complementación fue realmente interesante porque no existía ese intento de ser superior o ese intento de alcanzar, porque al fin y al cabo era una estupidez y nosotros lo pasábamos muy bien, hemos viajado mucho al extranjero, hemos transmitido muchas finales y bueno, pues la final de la Recopa de Europa fue algo absolutamente maravilloso. O sea que no ha habido nunca ninguna pugna. Alguien nos ha querido poner siempre, ya sabes, los pesebreros que digo yo, las personas, los encargados en las empresas que no quieren que nadie sobresalga. Si ya mi padre sobresalía y yo encima no me llevaba mal con él, sino todo lo contrario, y formábamos un equipo extraordinario, pues lógicamente estaban preocupados, pero por su propia vanidad y por su propia debilidad. Hombre, desde luego, a través de las ondas lo que se veía era una compenetración total. O sea, lo que se escuchaba era que vosotros trabajabais muy a gusto juntos, que para ti era fácil trabajar con él. Incluso por tu parte, hacia un padre, un cierto orgullo de trabajar con una leyenda. Que, ojo, tu padre fue una leyenda, pero tú has terminado siendo otra leyenda de la radiodifusión aragonesa y zaragozana. O sea, Yo diría que soy el último del ciclo, ¿no? Porque yo estoy muy unido, aunque soy bastante más joven, pero muy unido a Paco Ortiz, porque trabajé con él, a Salvador Asensio, a Eduardo González. luego hablaremos de ellos también. Exactamente. Es decir, que yo formo parte de una generación que no es la mía, pero soy el último, porque he sido el último que ha tenido la oportunidad de hacer las cosas como se hacían antes, aún con las nuevas tecnologías de las que me he empapado bastante bien y he seguido porque comunicar, bueno, es única y exclusivamente utilizar la tecnología para llegar más lejos. Pero ya te digo que lamentablemente, y no solo por los periodistas, sino también por los medios de comunicación, por los dueños de las empresas, que ahora igual eres dueño de una empresa, de un equipo de fútbol, de un medio de comunicación, etcétera, etcétera. Y entonces eso hace que no quieran que sobresalga absolutamente nadie. Por eso, bueno, yo creo que ahora mismo estamos bastante peor que antes en ese sentido porque se permite menos lo que es la opinión personal. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de tu historia ya radiofónica. Ya nos has contado bastante, pero vamos a ir poco a poco. ¿Nos puedes hacer un resumen? Resumir una trayectoria tan buena y tan larga es complicado en pocos minutos, pero vamos a intentar, a ver, como seguro que lo sabes hacer. Háblanos de tu resumen laboral, de tu evolución profesional desde que empezaste hasta hoy, que sigues, una vez jubilado, como he dicho antes, sigues trabajando.
Exactamente. Yo comencé con 16 años, el 28 de febrero de 1976. Yo soy nacido en marzo, tenía todavía 16 años. Y entonces lo primero que hice fue, como faltaban voces jóvenes en Radio Zaragoza entonces, participar en los guiones radiofónicos del Bimilenario de Zaragoza, que ese año consiguió un premio Ondas. Y entonces necesitaban voces de reparto de gente joven. Y entonces pues yo hacía de gente joven, más joven, menos joven, pero evidentemente siempre me gustaba porque era impostar la voz, era hacerla más infantil, etcétera, etcétera. Y ese fue mi comienzo. Después ya, unos meses más tarde, comencé a hacer la tercera regional, la segunda regional y la primera regional con Daniel Barajas, un excelente conocedor del mundo del fútbol regional. Y entonces pues empecé de alguna forma a estar en el equipo de deportes, pero en el equipo de deportes del fútbol regional. Iba a muchísimos partidos por la mañana y por la tarde, iba pues a ver los encuentros. Imagínate cómo eran los campos antes. Eran campos de piedras, eran campos que estaban inclinados, donde no había ducha, absolutamente nada, y donde los árbitros a veces eran emprendidos por los propios seguidores del equipo local, ¿no? Hubo una cosa que, ya te he dicho que entré muy joven a trabajar y había, bueno, pues no había una generación entre los que estaban triunfando y los que eran veteranos y yo mismo, y me benefició. En 1977, José María García necesitaba, el Zaragoza había ascendido, porque sabes que descendió y luego ascendió y tal, ¿no? Necesitaba a alguien para hacer su hora 25 deportiva. Y dijo, ¿quién hay para hacerlo? Lógicamente, pues no salió nadie porque era estar a las 12 de la noche hasta la 1:00 y pico, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya me presento yo voluntario. Y claro, el Real Zaragoza pues había fichado a Pichalonso, a Valdano, entonces iba mejorando, estaba Arsenio Iglesias, etcétera, etcétera. Y lógicamente, bueno, pues el salir yo cada 3 o 4 noches, aunque tuviera que madrugar al día siguiente y no cobrase absolutamente nada, pues fue una maravilla, porque había 4 millones de oyentes bueno, me conocían gracias a José María García. Un mes más tarde, Iñaki Gabilondo necesitaba una persona por la mañana a las 7:15 para que diera las temperaturas en Zaragoza, Huesca y Teruel, porque hacía una ronda de temperaturas por toda España. Nadie se quería levantar tan pronto y me levantaba yo solamente para dar las temperaturas. Eso fue muy positivo para mí porque, claro, la gente que me escuchaba por la noche y la gente que me escuchaba por la mañana me conocía más de lo que era cadena nacional, de lo que era el deporte, porque entonces hacer fútbol regional, el baloncesto empezaba todavía, pero muy lentamente era distinto. Y a partir ya de ese momento tuve que ir voluntario a hacer el servicio militar para poder trabajar todas las tardes mientras hacía el servicio. Sí, en Zaragoza, sí, en Zaragoza. Por eso era voluntario, que eran 19 meses. Y ahí estaba yo por la mañana yendo al servicio militar y por la tarde pues acudiendo a trabajar a la radio. Luego ya me llamó José María García para hacer 2 vueltas ciclistas a España, la del 79 y la del 80. Posteriormente me llamó tanto Pedro Pablo Parrado como Gaspar Rossetti para estar en Madrid, en Radio Cadena Española, en el programa Goles. Estuve un año con ellos, aprendí muchísimo en Madrid, volví a Zaragoza, estuve en el Mundial 82, posteriormente puse en marcha las emisoras de Calatayud y de Gea de los Caballeros y a partir de ese momento entré en lo que era la dirección de deportes desde 1986. Transmitimos la primera final de la Copa del Rey, para mí, que era la primera también con mi padre, Zaragoza-Barcelona, que ganó el Real Zaragoza 1-0, y posteriormente ya todos los partidos internacionales. Dime. No, perdona que te interrumpa, es que ahí, por hacer un inciso, ahí es donde yo empiezo a escucharte, ¿vale? En la final de Copa de 1986 es donde yo empiezo ya a tener mis primeras nociones radiofónicas. Perdona que te haya interrumpido, pero Nada. Quería decirlo, esa final de Copa es lo que a mí me enganchó al fútbol. Ya me gustaba el fútbol, yo tenía ahí 9 añitos tenía, y desde entonces no he dejado de seguirte. Continúa, perdona. Pues eso, pues que empezamos con la final de la Copa del Rey, que fue maravilloso porque no quiero que se moleste nadie. Nos habían puesto en Madrid, creo que era el Estadio Vicente Calderón, ahora mismo no lo recuerdo, creo que sí, a transmitir el partido, pero tenían prioridad las emisoras catalanas. Y entonces había un locutor que 1 hora antes de empezar el partido estaba en la cabina y nosotros estábamos, bueno, sin cabina, estábamos fuera. Y entonces él empezó gritando, yo no sé por qué la gente grita 1 hora antes de empezar el partido, gritando en catalán todo el rato. Entonces nos miramos mi padre y yo y empezamos a hablar
en castellano más perfecto todavía del que hablábamos y más alto todavía. Y entonces, al final, el hombre se marchó, cambió de cabina y nosotros ya empezamos a radiar el partido sin ningún tipo de problemas. Éramos bastante... Enseguida sabíamos lo que teníamos que hacer en el sentido de que mi padre era muy buena persona y yo también, pero que ya sabes como el karma, ¿no? Cuanto mejor persona eres, peor en momentos determinados puedes llegar así. Luego ya pues vinieron los partidos internacionales de la Recopa, transmitimos el partido cuando Ancelotti era futbolista y falló 2 penaltis Con la aquí, Roma. con la Roma, efectivamente, y posteriormente, bueno, pues haciendo los partidos, creando nuevos programas hasta 1994, que comenzaron las emisoras ya de frecuencia modulada a hacer una extensión, ¿no? Y entonces Radio Zaragoza compró varias emisoras, hizo varias emisoras y ahí estábamos. Y entonces ahí mi padre, que era el director de Radio Aragón Zaragoza, pues se dedicó más a poner en marcha Radio Aragón. Yo iba los viernes a hacer 5 horas, porque era mi padre, incluso a hacer publicidad con una radio grande para ponerles la emisora a las diferentes tiendas donde yo iba. Y luego yo hacía, mientras ponía un disco de Super 45 revoluciones, que duraba 8 minutos, me llamaban de Radio Zaragoza a Radio Aragón Zaragoza para que yo en ese lapsus contase las noticias de deportes del Real Zaragoza, mientras sonaba el disco, ¿no? Luego ya pues empezamos a hacer Estudio de Guardia Deportivo, que fue evidentemente un programa muy popular. Hablaremos de ese programa en especial, lo tengo aquí apuntado porque quiero dejarle una sección especial a ese programa. Y luego ya posteriormente pues llegó en la final de la Recopa y bueno, pues empezaron los cambios. Yo tuve un problema con José Ramón de la Morena en la final de Copa de 1993. Oh, Paco, me está chafando la siguiente pregunta. Bueno, pues yo te digo, los titulares y continúo. Y luego ya, pues al final, la SER compró Radio Zaragoza en 1996, mi padre se jubiló, estuvo 2 años colaborando y yo estaba ya, bueno, pues dirigiendo lo que eran los deportes. Me salí de Carrusel Deportivo por esa circunstancia y ya transmití todos los partidos del Real Zaragoza hasta 2001, en el que, bueno, al final, y pese a todo lo que me habían protegido los nuevos directores de Madrid, tuve que salir de Radio Zaragoza después de 25 años. Entré en Punto Radio, primero como colaborador deportivo y al año estaba ya como director de Radio Intereconomía. Y entonces, bueno, pues era una auténtica maravilla, pues porque era crear una emisora nueva y crear transmisiones nuevas. Estuvimos en la final de Copa del año 2004, que ganó el Real Zaragoza a los Galácticos, y posteriormente ya estuve en Punto Radio, la emisora de Luis del Olmo, y en 2005 me llamaron de Aragón Radio, que se ponía en marcha para estar con ellos como productora, no como personal de servicio, sino productora. Por lo visto, la SER no dejaba que yo fuera empleado público porque, lógicamente, pues no estaban todavía muy bien conmigo, ¿no? Por eso mismo tuve que montar una productora y durante 16 años tuve una productora que llegó a tener hasta 14 trabajadores con un montón de cosas que hacíamos, informativos, programas, transmisiones de fútbol y baloncesto. Tenemos el récord de 2 programas de más de 60 horas de duración deportivo y, bueno, pues todo aquello que se podía hacer en la radio. Posteriormente ya hicimos Tiempo Extra, que fue un programa magnífico de muchísima audiencia. Y comenzábamos ya con los toques de cada vez que nos íbamos a un desplazamiento a ir grabando pequeñas historias para Twitter, de tal forma que los oyentes sabían cuándo salíamos de Zaragoza y estábamos a mitad de camino, llegábamos al campo, etcétera, etcétera. Y luego ya posteriormente, aunque yo no quería, pero como soy una persona incómoda, como atacaba mucho, no atacaba, sino que yo ponía en duda lo que se estaba haciendo bien en el Real Zaragoza. De hecho, fíjate cómo está el Real Zaragoza, no andaba yo desencaminado, pues resulta que como en ese momento, pues como Heraldo de Aragón, Sainz de Baranda, Forcén y todos estos estaban en el Real Zaragoza y al mismo tiempo en medios de comunicación, porque Heraldo tiene el 10% de Radio Zaragoza y Heraldo tiene el 80% de la producción informativa de la radio y televisión. Bueno, pues llegamos a un acuerdo para que yo, cuando me pudiera jubilar, me jubilase y trasladaba a mis trabajadores a la productora de Heraldo de Aragón para seguir haciendo deportes. Y luego ya, como yo no puedo estar quieto, monté primero un podcast de Minuto 32 que tenía 4.000 o 4.500 seguidores diarios y después ya
montamos en enero pues una colaboración en la 8 Zaragoza TV para hacer un programa semanal con muchas de las personas que estaban conmigo en el podcast de Minuto 32. Que además, para quien no lo sepa, aparte de verte en la 8TV, también te pueden seguir a través de YouTube, porque luego Sí. queda colgado en las redes. Bueno, has hablado de personas muy importantes del mundo radiofónico español, nada más y nada menos que José María García o Pedro Pablo Parrado en deportes, o de Iñaki Gabilondo. O sea, no estás hablando de gente sospechosa de no ser buena comunicadora. Pero tuviste, ya lo has dicho antes, y ahora te voy a preguntar por ello, un, no sé si pequeño o gran encontronazo con el que llegó a ser número 1 también de la radio española, José Ramón de la Morena, con su programa El Larguero. ¿Nos puedes contar, con todo el detalle que tú quieras, qué sucedió realmente? Pues mira, muy sencillo. El Zaragoza fue a jugar a Valencia contra el Real Madrid, perdió 2-0 con un lamentable arbitraje. No mereció el Real Zaragoza perder, había muchos aficionados entonces, y cuando después de transmitir el partido yo tenía que entrar en cadena, y entonces pues en el momento de entrar en cadena pues yo dije, bueno, pues que el Real Zaragoza había merecido mejor marcador, que el arbitraje quizás no había sido todo lo imparcial que en mi opinión era. Y entonces me dice, sí, tengo que detener esto porque ya he recibido varias llamadas y vamos a sacar la máquina para quitar paletos. Digo, ¿a qué te refieres? Si es que los aficionados del Real Zaragoza son un poquito paletos y están quejándose mucho del arbitraje del partido. Y mira, José Ramón, yo lo siento mucho, tú puedes opinar del arbitraje una cosa y yo otra, del equipo tú una cosa y yo otra, pero a mí no me toques a mis conciudadanos, a mis paisanos, y no te voy a permitir que los llames paletos. O sea que buenas noches y hasta mañana. Entonces eso le sentó muy mal. Pidió durante 8 años, Vicese, durante 8 años. El hombre tenía que estar reventado, porque yo supongo que cuando uno tiene tanta manía, pues lógicamente pues, el estómago le tiene que doler muchísimo, ¿no? Y bueno, pues él, un mes más tarde, hizo un programa pues cerca del parque aquí en Zaragoza, de donde está el parque de atracciones. Entonces lo hizo, no me invitó a mí, hizo un larguero, y entonces cuando empezó, hombre, pues no sé qué, no sé cuántas, os pido perdón por lo que dije, pero claro, tenéis que entender, la gente pues empezó a tirar piedras y él se tuvo que marchar porque evidentemente pues la gente estaba muy descontenta con él porque encima se había metido conmigo. Y yo tuve todo el programa de estudio de guardia deportivo durante todas esas semanas abierto para que la gente expusiera sus quejas y evidentemente pues iban o fueron calentitos. Afortunadamente no le pasó absolutamente nada, pudo terminar el programa, pero los que estaban más en desacuerdo con él, al final pues se tuvieron que marchar. Y entonces a partir de ese momento fue, bueno, pues la persecución. Dejé de entrar en el larguero y continuaba en Carrusel Deportivo porque Paco González y Manolo Lama no tenían absolutamente nada contra mí, pero cuando Radio Zaragoza fue comprada por la SER, pues entonces ya no entré en lo que era ya Carrusel Deportivo después de 12 años y me dediqué solamente a la programación deportiva de Radio Zaragoza. Pues mira, yo no sé si soy paleto o no soy paleto, lo que tengo claro es que soy zaragozano y aragonés con mucho orgullo, y lo que también tengo claro es que aquella final del 93 fue un auténtico robo a mano armada por el señor Uribe Velázquez, y si hubiese existido el VAR en aquel entonces, a lo mejor el partido hubiese terminado de manera diferente. Pero bueno, José Ramón sabrá lo que hizo en su momento, desde luego perdió a un gran periodista, perdió a un gran comunicador, él se lo perdió, evidentemente, como decimos. Una respuesta rápida. De todos los medios de comunicación en los que has trabajado, que han sido muchos, ¿con cuál te quedaría? Es decir, en el que mejor trabajé fue este. Bien, comencé trabajando muy bien en todos, pero como soy una persona singular y no tengo que lamer suelas absolutamente a nadie y digo lo que pienso con tranquilidad, corrección y respeto, pues al final he terminado pues mal en todos los medios de comunicación que he estado, pues porque efectivamente querían imponerme algunas nociones, algunas puntualizaciones, algún tiempo que dedicar a un equipo y a otro, y lógicamente yo, a medida que me estoy haciendo mayor o me he hecho ya mayor, pues yo ya no la soportaba porque encima yo creía que no tenía razón. O sea que siempre que he estado
he estado muy bien con todos aquellos medios de comunicación con los que he colaborado, pero lógicamente al final pues estaban o mis convicciones o sus intereses. Entonces no eliges uno, o sea, No, todos. no. Perfecto. Sí, todos. Entonces he estado muy bien y entonces al final me he tenido que marchar por una circunstancia u otra. Perfecto. Bueno, el fútbol ha cambiado mucho, la tecnología ha cambiado mucho, la relación periodistas, jugadores, entrenadores ha cambiado mucho. ¿Tú has llegado a hacer algún amigo dentro de la plantilla del Real Zaragoza, algún jugador o algún entrenador? No, respeto y buena relación sí con muchos, pero yo siempre que pensaban que podía invitar un café a alguien o a comer, etcétera, etcétera, pues decía, yo puedo invitar a comer porque tengo dinero para ello, pero resulta que esta persona puede comprar el restaurante. En consecuencia, entre tanta diversidad de posibilidades económicas y sobre todo que yo estaba obligado y estoy obligado a pensar y a hablar, según mi opinión, de cómo actúan los jugadores, pues claro, si uno es amigo mío, yo mentiría diciendo que está mejor de lo que ha estado y viceversa. Entonces yo he preferido siempre no tener ningún tipo de amistad, siempre una buena relación, una correcta relación, pero de salir absolutamente con nadie. ¿Y enemigo? ¿Has tenido que llegar enemigos, enfrentamientos? ¿No? ¿Me suena algo de Juanmi? ¿Puede ser o me lo estoy inventando? No, Juaní, no. Era Paco Flores. Paco Ah, Flores, cuando fue entrenador del Real Zaragoza y ascendió, Paco Flores, pues bueno, pues yo le metía mucha caña porque al principio la primera vuelta fue un auténtico desastre. Luego ya entró Cani en la formación titular en la segunda vuelta y el Real Zaragoza terminó ascendiendo a Primera División. Y a mí los jugadores me contaban, pues eso, pues que le quitaban los bocadillos de chorizo, que se metían con él, etcétera, etcétera, y él sabía que yo lo sabía. Y en consecuencia, cuando estábamos en Antena Aragón, él no quiso estar nunca cuando yo estaba, porque yo también colaboraba con Antena Aragón cuando estaba en Punto Radio, y preguntaba dónde se sienta este señor para no sentarme yo ahí. Entonces, por su parte, no por la mía, evidentemente, pues porque... Pero pero tampoco fue una confrontación muy grande, ¿no? Odio no ha habido jamás, no ha habido nunca. Ha habido momentos en los que ha habido ciertos problemas, ¿no? Con las huelgas de futbolistas de comienzos de los años 80, que no querían hablar, hacer declaraciones a los medios de comunicación, pero ningún momento realmente apasionado en contra, pues ha habido con ninguno de los más de 1000 futbolistas y entrenadores que he conocido. ¿y con presidentes has llegado a tener relación con alguno? Con todos me he llevado mal, o sea, pues porque Por es claro, pues porque es mi obligación, ¿no? Entonces, porque al fin y al cabo, cuando no se hacen las cosas bien, pues lógicamente hay que decirlo, y yo lo decía. Y entonces, pues había momentos cuando se ganaba que todos eran muy felices, pero cuando se perdía o había una venta o un traspaso que evidentemente a mí no me parecía, yo lo decía. De hecho, un presidente, cuando mandaban, entonces, antes de las sociedades anónimas deportivas, los diferentes presidentes mandaban siempre en Navidad una cesta. Mandaban más, ¿no? Más gente, ahora ya no se mandan cestas, hace mucho tiempo, cosa que también agradezco porque era un problema porque tú tenías que mandar también muchas. Y entonces a mi padre, que ya en esos tiempos pues ya dejaba la crítica y se dedicaba a transmitir simplemente o a hacer un comentario, etcétera, etcétera, pues entonces a mi padre le regaló una cesta donde había jamón de jabugo y a mí me regaló una cesta donde la pata negra no estaba. Entonces era un jamón de otra procedencia. O sea que fue también, además nos reímos muchísimo los dos, yo ya vivía fuera de casa porque me marché pronto y la verdad es que nos reímos bastante porque imagínate tú la mente que hay que tener para decir, pues al padre que no se mete tanto le mando un jamón de jabugo y al hijo pues le mando un jamón de otro sitio. Pero bueno, a mí me dio muchísima gracia. Hombre, desde luego, cuando menos es curioso, sí, las anécdotas curiosas. Una pregunta, cuéntame un poquito cómo es un día de trabajo, no de ahora, de cuando trabajabas, digamos, a jornada completa, cómo es un día de trabajo y cómo se prepara y se elabora un programa de radio diario. Bien, es complicado, porque tienes que levantarte. Yo me levantaba muy temprano, me levantaba a las 6 siempre para poder estar en la radio a las 7. Yo durante muchos años seguí dando las temperaturas a Iñaki Gabilondo, pero ya tenía dos espacios de deportes a las 7:20 y a las 8 menos 10. Y entonces pues ya era en directo.
y ya me preparaba el programa que teníamos. Primero lo teníamos por la noche de 8:20 a 9 y luego lo tuvimos por la tarde de 2 a 2:30 y luego el programa de estudio de guardia deportivo, ¿no? Lo que hay que hacer es ir a todos los entrenamientos, siempre iba a los entrenamientos del Real Zaragoza, tener los contactos, hablar con la gente, porque entonces tenían los números de teléfono de todo el mundo, te pasabas por el club también a saludar al secretario general o a saludar pues a algún directivo para intentar de alguna forma conocer lo que se cocía. Y luego ya, yo he sido siempre muy ordenado con los guiones. Antes lo hacíamos a máquina y entonces teníamos 3 páginas con, ¿cómo se llama? Con el papel carbón con el, que no Papel me de acuerdo calco. cómo se llama, es papel de calco, efectivamente, con papel de calco, uno para mí, otro para el técnico y otro que se quedaba, bueno, ya como recuerdo, ¿no? Y entonces, pues escribir, pues tranquilamente un guión, lo que tenía que hacer el técnico, el número, la cinta que tenía que poner. Antes llevábamos las cintas, que eran cintas abiertas, y las llevábamos ya preparadas para que la pusiera el técnico. Luego ya vinieron las cintas de cassette, también había que ponerla perfectamente donde estaba, porque claro, la cinta de cassette era distinto, así como la otra la podías marcar con un papel, la cinta de cassette no. Y luego ya posteriormente con las nuevas posibilidades, pues era completamente distinto, ¿no? Pero a mí me gustaba trabajar durante todo el día. Iba a comer al mediodía y por la tarde, pues lógicamente, pues preparando lo que es la programación de la tarde y lo que era la noche hasta 1993, que yo intervine en Hora 25 Deportiva y en El Larguero. O Y sea que por ejemplo, mucha intensidad, sí. mucha intensidad por lo que veo, sí, sí. Y preparar una narración de un partido. Hombre, primero, generalmente yo no solamente he hecho narraciones, comencé haciendo narraciones, ¿no? Últimamente hacía programas de 4 horas, de tal forma que la narración no solamente era el motivo o el momento, sino también que formaba parte para atraer la audiencia, ¿no? En los partidos de competición de liga, por ejemplo, yo tenía en Radio Zaragoza, estaba yo transmitiendo el partido, tenía un comentarista, tenía un micrófono inalámbrico con una persona, el micrófono inalámbrico no estaba solo, y luego yo tenía lo que llamaba palco de invitados de la SER, donde invitaba siempre a 3 o 4 personas para que ellos expresaran también lo que era lo que veían en el partido. Empezábamos en el foro, un programa de media hora antes del partido, y posteriormente nos teníamos que trasladar al campo de fútbol. Yo ya tenía a una persona allí y mientras ibas del foro, que está frente a la Romareda, a empezar la transmisión del partido, pues tenías unas personas que te estaban haciendo entrevistas a los demás. Es decir, que eso era un poco tener el principio. La gente venía en autobús, la gente venía en coche, la gente venía andando con el transistor. Posteriormente han ido con el tranvía desde que entró en circulación otra vez, y eso era las 2 horas previas. Y luego estaba lo que era la transmisión del partido, donde llevaba siempre todos los jugadores, los goles que llevaban, es decir, toda una serie de estadística para que en un momento determinado, pues siempre pudiera acudir a esos papeles que tenía para hablar de un determinado jugador. Y nunca me aprendía de memoria la alineación porque siempre se me olvidaba uno. Entonces la tenía en grande, con letras muy grandes, para que supiera siempre la alineación, dónde jugaban, cómo jugaban. Y luego, antes de que hubiera televisión, algo muy importante, dar siempre tiempo y resultado, porque la gente se pone, si no, muy nerviosa, decir dónde está jugando el equipo y quién lleva el balón. Eso es absolutamente fundamental. Que la gente supiera cuando más te ibas emocionando, que ibas atacando más, y luego tenías diferentes goles. Un gol que era un gol maravilloso si el Zaragoza ganaba en el último minuto, un gol de menos importancia si ibas ganando ya 2-0, lo mismo que si ibas perdiendo ya 3-0, ¿no? Y luego, pues, si conseguías una goleada, pues un gol que tampoco fuera excesivamente. No es que tenía pensado ya el número de goles, si era un gol alargando la o era un gol diciendo varias veces gol, ¿no? Entonces, para hacerlos siempre distinto, porque luego los ponía al día siguiente en el programa y quedaba bastante bajo. Fíjate qué curioso, porque yo pensaba que eso de los goles salía solo. O sea, tenías ya preparado hasta cómo vas a narrar cada uno de los goles.
Sí, Madre sí, mía, sí. qué curioso. ¿Cuánto se aprende hablando con gente importante No, como tú? mira, es que, y te voy a decir claramente una cosa, yo no puedo tener sentimientos cuando estoy trabajando y transmitiendo un partido. Es decir, tengo que mantener, lógicamente, animar al equipo, tengo que estar, no animar, sino animar a los oyentes que me están escuchando, pero no puedo ser una persona que se esté metiendo con el árbitro permanentemente, que esté diciendo qué mala suerte que tenemos, etcétera, etcétera. No, yo tengo que tener una responsabilidad de no tener emociones para ser absolutamente lo más imparcial posible en las transmisiones que uno comenta. Y una curiosidad que siempre he tenido, para narrar los partidos, entiendo que evidentemente a los jugadores del Zaragoza los conoces porque los ves todos los fines de semana, todos los domingos, ¿no? Bueno, todos los domingos antes, ahora cualquier día de la semana. Sí, sí. Pero claro, y entiendo que cuando tocaba Madrid, Barcelona, pues también más o menos los tienes conocidos. Pero claro, que nadie se me ofenda, pero un Zaragoza-Albacete, los jugadores de Albacete no son tan conocidos. Digo de Albacete o ahora del Eldense o el que sea, ¿no? Entonces, ¿alguna vez te has inventado el nombre de algún jugador o cómo hacías para acertar con la persona que lleva el balón? A ver, alguna vez me habré equivocado, ¿no? Pero siempre había unas técnicas que eran muy sencillas. El portero ya lo sabes, con lo cual ya tienes solamente 10 que reconocer. Entonces tenías que ver a un futbolista, a 2 o a 3, ahora más, que fueran de otro continente. Es decir, pues había jugadores que eran de color, pues jugadores que eran más bien asiáticos y tal. Entonces ya ibas diciendo, bueno, pues este ya sé, nada más verlo, quién es. Y luego ya por la ubicación en el terreno de juego. Lógicamente los defensas juegan atrás, excepto los laterales que van corriendo, pero eso ya se sabe perfectamente. El centro del campo te lo tenías que saber de memoria, 3 o 4 nombres, y los delanteros es más fácil porque solamente había 1 o 2. Pero siempre por el portero, punto 1, por la raza, punto 2. 2 o 3 siempre los conocías porque eran los más famosos del equipo. Y luego había en los cambios, fundamentalmente, pues alguno que no te sonaba mucho, ¿no? Y si no sabía el nombre de esa persona, bueno, pues iba con el comentarista de turno para que me hablase de cómo estaba viendo el partido en ese momento. Consiste en equivocarse lo menos posible. O sea, nunca te has inventado a propósito el nombre de un jugador. A propósito, no, seguramente me habré equivocado. Errores, Sí, todos somos humanos. pero a conciencia no, porque ese tipo de cosas me ponen muy nervioso y yo sigo enfadándome conmigo mismo en el momento que cometo un error, no tengo bien la voz o alguna cosa por el estilo. La verdad es que yo no he escuchado jamás un partido completo, ni un programa completo mío. Únicamente he ido mirando donde creía que había estado peor para ver si se notaba, cómo se notaba y cómo podía arreglarlo para el programa posterior. ¿Y qué es más fácil para ti o dónde disfrutabas más? O las dos cosas. ¿En la preparación de un programa de radio, digamos, de un martes normal y corriente o un domingo en un partido? Hombre, la transmisión de un partido es lo más maravilloso que hay. Date cuenta que eres la segunda persona que consigue, por ejemplo, un gol, ¿no? Es decir, que el delantero o el jugador dispara y es el que marca el gol, pero tú a continuación eres el que se lo estás diciendo a la gente. O sea que eres coprotagonista con el goleador. Y luego puedes estar con fuerza, con garra, con entusiasmo, pero siempre pronunciando bien, intentando no gritar, elevando el tono de voz, pero sin gritar. Y entonces pues es una emoción que tú puedes desarrollar, ¿no? Y también en los momentos de pena, porque al fin y al cabo hay momentos en que pierdes por goleada o pierdes un partido importante o desciendes a segunda división y eso también lo cuentas pues con un sentimiento, pero con un sentimiento siempre para compartirlo con los oyentes. O sea que yo siempre las transmisiones de los partidos de fútbol o de baloncesto, que también he transmitido muchísimos, ha sido lo más interesante más que un programa un martes o un miércoles, evidentemente. Y entre narrar un partido de fútbol y uno de baloncesto, ¿qué diferencias hay? ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál te gustaba más? ¿Qué diferencias encuentras de hacer un deporte con respecto a otro? A ver, para mí siempre ha sido más difícil transmitir partidos de baloncesto. Primero porque hay muchos más cambios, se juega de una forma diferente, hay tiempos muertos, hay jugadas estratégicas que no tiene el fútbol, excepto en el lanzamiento de faltas, que es muy intenso y por eso siempre me he rodeado de personas que tanto en la propia locución podían ser alternativas mías, incluso estando yo en directo, o comentaban cada una de las jugadas, porque cuando tú estás transmitiendo, si el fútbol ya es difícil estar pendiente de lo que pasa porque estás
donde se encuentre el balón. En baloncesto todavía es más complicado. Pero bueno, yo recuerdo transmitir la final de la Recopa de Europa también, del CAI Zaragoza en Ginebra, que perdimos también por una actuación arbitral y de público, que vinieron los griegos y, bueno, prácticamente fue terrorífico. Asaltaron. Sí, sí, sí. Hubo gente que pasó miedo. Sí, 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 sí. Una compañera mía de clase fue, yo no fui, pero una compañera mía del colegio, con aquel entonces, pues no me acuerdo, íbamos a EGB, no recuerdo qué curso iba, fue y volvió temblando, o sea, pasó verdadero miedo con los aficionados griegos. Sí, 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 fue terrible ese partido. Lástima que no se ganase, pero claro, radiar una final de Copa o una final internacional, ganes o pierdas, es absolutamente maravilloso. Es algo que no se va a volver a repetir y es algo donde tienes que estar perfectamente concentrado. Y siempre ocurren pequeñas cosas que son las que perjudican ese estado de satisfacción que tú tienes, porque nunca todo puede salir bien. Al fin y al cabo somos seres humanos y lo bonito es saber que aunque tengas todo preparado, siempre puede ocurrir alguna cosa que no salga lo suficientemente bien, que luego es eclipsada por el resultado favorable o porque tú te impones mucha más capacidad si tienes un fallo, pero que evidentemente lo guardas en tu corazón durante mucho tiempo. Perfecto. Mira, yo ahora te voy a preguntar alguna anécdota, pero antes te quiero contar yo una, ¿vale? Cuando iba ya, era más tarde, era BUP, me parece, o COU, sí, yo creo que era BUP o Bright, coincidía el programa que hacías por aquel entonces al mediodía en Radio Zaragoza, o no sé si era Radio Zaragoza 2, no me acuerdo, aún lo hacías con tu padre, porque la cabecera era aquello de Paco Ortiz y Ortiz Remacha, si no recuerdo mal. Yo, claro, os pillaba siempre empezado, porque salía de clase, entonces lo primero que hacía era ponerme mis auriculares para irme a casa escuchándoos. Y coincidía que era el sorteo de la Copa del Rey, la que hemos hablado antes, eran las semifinales, quedaba Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza. Y yo estaba en clase medio rezando para que nos tocase Valencia, evidentemente, ¿no? Que era supuestamente lo más fácil. Y yo me puse el auricular en clase. Yo, el día que a última hora no tenía clase, era feliz, entre otras cosas, porque podía escuchar vuestro programa entero. Entonces, pero cuando no faltaba el profesor, pues que era casi siempre, pues había que hacer trampas como ese día o poner el programa empezado. Y ese día me puse el auricular, aprovechando que nos llevaron en clase de inglés, siempre me acordaré, a ver una película ahí en inglés, que no me enteré de nada porque estaba pendiente de vosotros. Y me pillaron. Entonces, que sepas que una vez fui expulsado de clase por culpa vuestra. Nunca os lo he tenido en cuenta, pero te aseguro que fue mayor la alegría que me di cuando dijisteis Valencia, que había sido Valencia el equipo que nos había tocado, que a la postre fue la final del 93 que perdimos con Urío, a la cual le guardo muchísimo recuerdo, porque fue a la primera final que fui, a partir de entonces fui a todas las demás, y además fui acompañado de mi padre, que ahora ya no está conmigo, ya está con el tuyo, ahí arriba, y le guardo muchísimo cariño a esa final, entre otras cosas porque fui con mi padre, aunque la perdimos, aunque, como hemos dicho antes, no la perdimos, nos la quitaron, pero en fin. Y ahora sí que quiero que me cuentes tú, ya te he contado yo mi anécdota, dos anécdotas, una tuya en la radio, que te haya surgido en la radio, y luego alguna anécdota que te haya ocurrido fuera en la calle, o sea, que alguien te haya reconocido. Entiendo que te sigue reconociendo la gente por la calle. Antes solo era por la voz, pero claro, desde que hay otros medios ya también el rostro se ve. Cuéntame anécdotas de la radio y de la calle, si te acuerdas de alguna. Sí, no, me acuerdo de muchas. Por ejemplo, tanto los primeros partidos que transmitimos de baloncesto, donde estaba el pabellón del CAI Zaragoza, anteriormente frente a la Romareda, donde estuvo también el Real Zaragoza con sus instalaciones, y ahora hay una magnífica construcción de lujo de Forcén, que es consejero del Real Zaragoza. Pues allí nos ponían una mesa de madera porque solamente al principio radiábamos los partidos Salvador Asensio y yo. Y entonces nos ponían en dos mesitas. Lo mismo ocurrió en Rumanía. En Rumanía era un campo todavía, bueno, en Rumanía estaba ya el cambio, pero todavía quedaban mucha gente del comunismo anterior, ¿no? Fueron unos años complicados, pero también maravillosos porque acudimos a muchos países que estaban en el telón de acero. Y entonces, pues aparte que también me pusieron una mesita de madera a ras de terreno de juego, cuando terminó la primera parte, unos 200 o 300 militares uniformados
fueron pasando de un lado a otro. Claro, al final dijimos, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasa? Y era solamente que estaban poniendo bien el césped, pisándolo de uno a otro lado para que, bueno, pues se pudiera jugar la segunda parte. No había en Bistrita, que era la localidad donde se jugaba focos, por eso se jugó a las 3 de la tarde, y los militares fueron pasando, y hasta que nos enteramos de que era eso, pues realmente pasamos bastante miedo, ¿no? Y en Sevilla, cuando radiamos la Copa del 2001, que también organizamos, como siempre, un esfuerzo informativo muy grande con la Plaza de Toros, con conexiones con el Príncipe Felipe, resulta que se equivocaron en la radio y pidieron los derechos de transmisión 2 horas antes y 2 horas después del partido, y no durante el partido. Y entonces, cuando te está registrando el día de antes, te dicen, no, perdone, pero usted solamente puede estar 2 horas antes y 2 horas después. Y entonces lo único que le dije a la señora que estaba allí, digo, mire usted, me voy a desmayar y me va a tener que hacer el boca a boca. A la mujer le dio un ataque de risa y fue tan cariñosa y tan especialmente amable, y bueno, no se preocupe que ya lo arreglaré tranquilamente. Y luego hay otras cosas que no se pueden contar, que son las más divertidas, pero que evidentemente no se pueden contar porque quedan dentro del secreto de sumario. Bueno, por mí no lo hagas, lo puedes contar tranquilamente. No. Otra historia. Cuando ganamos la Recopa de Europa, había previstas 2 cuñas de publicidad. Una se ganaba, enhorabuena el Real Zaragoza que ha ganado la Recopa, y otra, qué lástima, el Real Zaragoza no sé qué, no sé cuántos y tal. Entonces, había un 50% de posibilidades de equivocarse. Pues efectivamente, digo, y el Zaragoza que ha ganado la Recopa. Y entonces tenía que entrar la cuña. Y entró la de, qué lástima que el Zaragoza. Entonces, son pequeños detalles, pequeñas cosas que ¿Y qué pasan. cara se te quedan? Pues caladeaba diciendo, y con muy mal genio. Ahora ya no tengo tanto mal genio como antes, pero te quedas con mucho mal genio porque dices, joder, llevamos aquí 4 horas transmitiendo, hemos ganado, y encima resulta que al final hacemos esto. Pero bueno, son pequeñas cosas que ocurren y que son distraídas y que... Me estoy imaginando a esa persona que, por el motivo que fuese, no estaba siguiendo el partido, que no sé si había alguien en Zaragoza que no lo siguiese, y que pusiese en ese momento la radio y escucha, qué pena hemos perdido, sí. La alegría que se llevaría luego. Exactamente, sí, pero claro, siempre te queda eso. Mira, yo tenía, al principio en Radio Zaragoza, siempre comenzaba los programas con un lápiz. Y entonces, cada vez que me equivocaba, la primera vez que me equivocaba, partía el lápiz de mal genio que me entraba. Y yo siempre, antes de entrar en antena, pues siempre hago ejercicios de pronunciación, etcétera, etcétera, y procuro no utilizar palabras que sea sencillo equivocarse, ¿no? Ahora ya no es que me dé igual, sino que lo que he aprendido en los últimos años es que no tienes que estar por encima del público, por encima del oyente, sino que tienes que formar parte de esa audiencia, ¿no? Y que si te equivocas, no pasa nada. Y que si te equivocas, lo entienden los oyentes. Y si te equivocas, formas parte de la normalidad de quien te está escuchando y formas parte también de ellos, que es en definitiva lo más bonito y lo más apasionante de ser un comunicador. Pues sí, la verdad es que equivocarse es lo normal, y además admitirlo, pues es absurdo no admitirlo, evidentemente, claro. Vale, una cosa, vamos a cambiar de tercio. Hubo una vez, creo que fue un año solo lo que duró, un programa de televisión en Aragón Televisión que era de humor. Se llamaba, si no recuerdo mal, El Fondo Norte de Cracovia. Ahí hacían parodias de futbolistas, de presidentes, creo que era Agapito por aquel entonces el que estaba. Agapito, sí. Y también os parodiaban a vosotros, a los periodistas. Ahí aparecías tú entre uno de los personajes. Bueno, tú no, tu personaje. ¿Qué opinión te merece aquello? ¿Os pidieron permiso? ¿Os comentaron que lo iban a hacer? ¿Lo veías? ¿Te gustaba? Mira, fue curioso porque el que yo apareciera con un sombrero mexicano tiene un origen. Que soy la primera y única persona que ha transmitido un partido de fútbol de primera división con sombrero mexicano. Cuando el Zaragoza mantuvo la permanencia en un partido frente a Levante, yo dije que si el Zaragoza a un partido del final se mantenía en primera división, en la Romareda transmitiría el partido con un sombrero mexicano. Y efectivamente así fue. Y luego ya, pues los queridos compañeros y amigos, porque la amistad con Jorge Usón es desde ese día
Jorge Usón, que es un maravilloso actor, director, en fin, ha conseguido el éxito a nivel de interpretación, tanto en teatro como en televisión, como en cine, y nos seguimos hablando de vez en cuando. Y entonces el hombre dijo, pues mira, entre la voz que yo tenía en ese momento y el gorro mexicano, dijo, bueno, aquí hay un personaje absolutamente formidable. Y sí, la verdad es que, bueno, yo lo vi, me enteré y, bueno, pues fue maravilloso porque al fin y al cabo que te estén imitando y además un actor de estas características y en un programa tan visto y tan divertido, fue maravilloso. Incluso en el último programa yo también intervine haciendo un cameo que se llama, y fíjate que me tocaba decir, nada, eran un par de frases o tres, yo estaba disfrazado de jardinero limpiando los alrededores de la Romareda diciendo, y eso todavía ser por 2010 o 2009 o algo por el estilo, diciendo, ya no está la Romareda, estoy limpiando lo que era antes el Coliseo zaragozano. O sea que fíjate cuando todavía no se sabía que se iba a derribar y a construir la nueva Romareda. Ha costado unos años, pero parece, yo hasta que no se inaugure no me lo creo, pero parece que va en serio, ¿no? Ahora sí. Sí. Bueno, antes hemos hablado de gente que ha trabajado contigo, algunos ya no están con nosotros, otros sí. Claro, yo te he escuchado mucho a ti, también he escuchado mucho a Eduardo González, también he escuchado mucho a Salvador Asensio. Yo creo que sois un poco, ¿no? Vosotros tres, junto a tu padre, un poco los emblemas radiofónicos, ¿no? Al menos de mi generación y de otras generaciones. ¿Qué relación había con Eduardo? Sigue habiendo. ¿Qué relación? Pero entonces me refiero a la laboral. Ahora sigue colaborando contigo. Pero ¿qué relación? Esas relaciones, ¿cómo era esa relación con Salvador, con Eduardo? ¿Era solo profesional? ¿Llegaba más allá de lo profesional? Pues era una relación maravillosa. Es decir, mi padre era mayor que ellos y entonces él tenía la capacidad de siempre solucionar los problemas que ellos pudieran tener, porque eran más jóvenes, porque estaban en medios de comunicación quizás con menos posibilidades, porque eran posteriores. Entonces la amistad con mi padre era maravillosa. Y a partir de ese momento, que vamos, se compartían absolutamente de todo, ¿no? Iban en coche juntos, en los desplazamientos, cuando se podía ir en coche y tal. Y cuando yo empecé a hacer los desplazamientos del Real Zaragoza, la amistad con Salvador Asensio ha sido genial. Es decir, nos hemos llevado siempre de una forma maravillosa. Era una especie como de hermano mayor. Y además yo aprendía muchísimo también con él. Yo sabía cómo transmitía a mi padre, pero cuando yo iba a los desplazamientos estaba Carrusel Deportivo y yo no podía radiar hasta los años 80, que era cuando se crearon las emisoras de frecuencia modulada, ¿no? Y entonces, pues, iba siempre a la cabina. Y entonces en esa cabina estaba siempre Salvador Asensio, ¿cómo se llama? A Alejandro Lucea, de Heraldo de Aragón, y yo. Y entonces Salvador estaba transmitiendo y yo tomaba nota de cómo transmitía él, porque quería coger lo mejor de cada uno de los que transmiten, ¿no? De vez en cuando Alejandro comentaba el partido. Y en el descanso a mí también me tocaba dar un resumen de la primera parte, con lo cual tenía que estar muy atento y con lo cual aprendí muchísimo durante esos años, ¿no? Y luego, pues bueno, el tratamiento era maravilloso. Cuando teníamos algún problema, recuerdo que antes teníamos que dar las crónicas por los teléfonos que había, o bien al lado de los vestuarios, o bien en algún sitio, o incluso de monedas. Y entonces, pues, cuando uno hacía la crónica, esperaba con el teléfono hasta que viniera el otro, de tal forma que nadie te quitase el teléfono para que él pudiera intervenir. Con Eduardo también fue muy buena la relación. De hecho, en los años 90 trabajé con él en varios proyectos deportivos en el sentido de revistas, en Romareda Sport, Aragón Sport, etcétera, etcétera. Y bueno, pues también había una buena relación. Iba los lunes al Cine Elíseos, al restaurante, a colaborar porque yo el lunes tenía fiesta. Quiero decir que la relación es absolutamente maravillosa, ¿no? Nunca tuvimos problema de competencia, nunca discutimos. A ver, Salvador y Eduardo sí, pero una forma de autopromocionarse de cara a que los programas coincidían en el horario, ¿no? Pero la relación ha sido siempre muy buena y, bueno, de hecho, Salvador estuvo conmigo en el podcast hasta que falleció, y falleció además yendo a una corrida de toros. Es decir, que
trabajando, ¿no? Aunque él estaba ya jubilado. Y bueno, y a Eduardo también para el podcast y ahora a través también de la televisión. Es decir, que ya no es como posteriormente y ahora, sino que éramos pues un grupo de personas que sobre todo en los viajes fuera y en el extranjero, pues entonces estábamos muy unidos porque queríamos que todo saliera bien. Eso sí, en el momento en que empezaba el partido, cada uno quería hacerlo lo mejor posible y atraer la máxima audiencia posible. No te voy a preguntar con cuál te llevabas mejor, porque me vas a decir, como antes con los medios de comunicación, que con todos me imagino, pero sí que te quiero preguntar, a ver si te mojas. ¿Quién es para ti o quién ha sido para ti el mejor periodista en Zaragoza, en Aragón, deportivo? Y no vale decir ni Ortiz Remacha ni Paco Ortiz. No, hombre, yo Ortiz Remacha no voy a decir, evidentemente. Y Paco Ortiz para mí es la referencia, ¿no? El resto han sido buenos compañeros y ha habido pues muchísimos excelentes periodistas, tanto de prensa escrita como de radio, Salvador, Eduardo y tal. Pero ese logotipo de líder de la comunicación, desde ellos ya no existe posteriormente. Y entonces, pues yo no te puedo decir quién es el que más me gusta en la actualidad o quién es el que más me gustaba hace 20 años, porque yo formaba parte de un grupo que era absolutamente exquisito y que, bueno, yo me informaba muchísimo de todos, pero claro, era un problema, porque además era distinto. Por ejemplo, Valeriano Jarné, un excelente compañero, un grandísimo periodista, pero era muy distinto a la labor que hacía yo, y eso que estuvo colaborando conmigo durante 9 años, ¿no? Lo mismo que otros que han sido también muy buenos. Uno era bueno sacando noticias, otro era bueno pues consiguiendo informaciones por constante y por pesado, ¿no? Al final ya te decían, bueno, ya me lo han dicho porque he estado, ahora ya no se puede hacer. Pero realmente ahora mismo no te sé decir quién para mí ha sido el punto de referencia, porque no he tenido más puntos de referencia que mi padre fundamentalmente. Y a nivel nacional, ¿algún referente o alguna persona que te haya gustado más de los de antes o los de ahora? No sé si escuchas a día de hoy programas nacionales. ¿Con qué persona te quedarías? Bueno, a mí me ayudó muchísimo José María García. José María García, aparte de ser un excelente periodista y cambiar lo que era el deporte en los años 70, con el comienzo de Hora 25 Deportiva, luego fue Super García, en la COPE, en Antena 3, etcétera, etcétera, que tuvo sus programas, pero él, bueno, primero agradecía la gente que lo llevaba todo bien preparado. Entonces él era una persona que preparaba muy bien los temas y que no se lanzaba al ataque sin tener todos los conocimientos de lo que estaba hablando. Y eso lo aprendí muy bien, porque yo recuerdo que una vez yo estaba contando algo en la radio por la noche y me dice, y me pregunta, ¿es así como estás diciendo? Claro, te embarga una sensación como de temeridad diciendo, Dios mío, yo creo que sí. En ese momento dudas, ¿no? Porque tienes 18 años y porque él está con 4 millones de oyentes, ¿no? Pero, y luego ya en la Vuelta Ciclista, que estuve en el año 79 y 80, en el 79 estaba haciendo el servicio militar y como era en abril, yo me cogí las vacaciones en abril que me correspondían para hacer un mes de Vuelta Ciclista. Y fue increíble lo que aprendes desde el punto de la mañana, cómo tienes que moverte, con quién tienes que hablar, qué tienes que apuntar, cómo lo tienes que decir. Bueno, una auténtica maravilla darle paso yo le daba paso a él en las conexiones horarias, cómo había que darle paso, en fin, una maravilla, ¿no? Y luego, pues en las transmisiones de partidos, pues mi padre radiaba con él y yo aprendía a cómo explicaba él las cosas para cuando mi padre radiaba y yo tenía que explicar las cosas porque todavía no estaba en disposición de radiar partidos al mismo nivel que él. Pero para mí, José María García, fundamental. Qué buena gente también y qué buenos amigos. Pedro Pablo Parrado, con el que estuve en Madrid, Gaspar Rossetti, absolutamente formidable, un chaval con unas cualidades y unas posibilidades extraordinarias, que lamentablemente falleció mucho antes de lo que tenía que haber hecho. Pero bueno, y luego pues el resto tenía muy buena relación con todos, pero como referencia, desde luego, José María García como gran referente, como persona que enseñaba sin creerlo, es decir,
que tú tenías que aprender de él, como con mi padre. Es decir, que no te iban a decir cómo tenías que hacer las cosas. Ellos las hacían y tú las aprendías. Es decir, que eran así, ¿no? Pero eran referentes por su forma distinta de trabajar, pero por los objetivos que han cumplido siempre. ¿Y actualmente escuchas Radio Deportiva Nacional? No intenté escucharlas, pero lamentablemente hemos retrocedido bastante, quizás porque ahora intenten utilizar a comentaristas, a locutores, a periodistas para radio y televisión al mismo tiempo, no están en los campos de fútbol generalmente. Bueno, pues ahora incluso los que están haciéndolo por televisión parece que están haciéndolo por la radio, diciendo cosas que evidentemente ya se ven. La verdad es que ahora ni programas, porque todos son al final tertulias, como ocurre en la televisión y en la radio a nivel nacional, todos son tertulias, no permiten que haya ningún líder de verdad. Ahora mismo no hay ningún líder en la radio o en la televisión aragonesa, y yo creo que en la española tampoco. Las audiencias son mucho peores, muchísimo peores, y con los que respecta a programas tipo Carrusel Deportivo, yo estuve en Radio Cadena Española haciendo Domingo Deportivo Español con Agustín Castellote, que también ya se ha retirado hace años, pero no es lo que había anteriormente. Entonces ahora es un poco para salir del paso y un poco, pues quizás en unos horarios, en unas franjas muy amplias, donde es imposible dar lo esencial de 4 o 5 partidos que se jueguen simultáneamente. Ya me va a otra cosa, me va a aprender a cómo están haciendo los nuevos comunicadores, como es tu caso también, los programas, porque yo creo que esa crisis que está habiendo de medios de comunicación se va a resolver haciendo un tipo de programación de esa manera, ¿no? Es decir, los espectadores, los oyentes, acudiendo a lo que más les gusta, sabiendo que ni hay una situación económica comercial que tú tengas que decir que determinadas galletas son los mejores o que tienes que ir a tal hotel o a tal crucero, porque al fin y al cabo eso al final te podía, de alguna manera, condicionar a dar tu opinión, o tampoco que, bueno, que sean de algún medio de comunicación o que sean, bueno, pues que tú ni ganes dinero con esto, que evidentemente se puede ganar como consecuencia de otro tipo de fuentes de publicidad, ¿no? Que incluso puedes tú incluso ni conocer, pero que la gente acuda a lo que realmente cree. Es decir, que sepan quién no está mintiendo y que sepan quién dice las cosas de verdad. Eso sí, con respeto y exigiéndose la ratificación de las noticias, que es lo primero que un periodista tiene que hacer. Ya no solamente es periodismo, es comunicación. Tienes que ser no simpático, pero tienes que atraer también al público por lo que tú dices, por cómo lo dices y por qué tendencia tiene también ese público, y tú lo tienes que ver a través de las redes sociales. Muy bien. Bueno, si hubo un programa que para mí fue especial, porque creo que fue, permíteme la expresión, un petardazo, yo creo que en audiencia también, no se medía a lo mejor como ahora, fue Estudio de Guardia Deportivo. Porque Estudio de Guardia sí que era un programa muy conocido, que era de Radio Zaragoza, que se emitía al mediodía. Pero tú, ¿no? Decidiste, junto a tu padre, comenzar a hacer Estudio de Guardia Deportivo. Si no recuerdo mal, era por las tardes, a las 6 o 7 de la tarde, porque yo recuerdo que lo escuchaba antes de ir a entrenar, después de estudiar, antes de ir a entrenar. Yo lo oía, por cierto, llamé varias ocasiones e incluso fui en persona, porque de vez en cuando llevabais público, había que llamar. Sí. Pues yo fui una de esas personas, fui con un amigo ahí con vosotros en directo, ¿vale? Y creo que fue un pedazo de programa. Cuéntame cómo surgió aquel programa y lo difícil que era, porque ahí llamaba a alguien por teléfono y podía decir una burrada y la escuchaba todo el mundo. Exactamente. Cuando ya se ponen las emisoras de frecuencia modulada, cuando empiezan a funcionar, Radio Zaragoza también, y compra emisoras en Huesca, en Zaragoza y en Teruel, y en Zaragoza tenía Radio Zaragoza 2, que se llamaba entonces, ¿no? ¿Qué pasaba? Que hablar de frecuencia modulada parecía como si nadie te escuchase. La frecuencia modulada solamente era para la música, los 40 principales, era para hacer conciertos, era para un poco discos dedicados y tal, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo atraer al público a un programa de radio que fuera en frecuencia modulada y tuvieras que buscarlo además porque no estaba donde siempre? Porque en Zaragoza, en onda media, había 4 o 5 emisoras y entonces ya la tenías colocada y sabías que dando 2 vueltas llegabas a la siguiente. Entonces nos pidieron desde la dirección, oye, haced algo en deportes.
Bueno, entonces estuvimos pensándolo durante poco tiempo porque además tuvimos precisamente de un jueves a un lunes, ¿no? Dijimos, bueno, el Zaragoza estaba mal todavía porque estaba en el tema de la promoción. Acuérdate de ese partido frente al Murcia, de la promoción, que casi salimos a garrotazo limpio del campo de Murcia, que empatamos a 0 allí. En ese caso el arbitraje nos favoreció y que ahí ganamos 5-2. Bueno, Entonces ya... pues una vez tampoco pasa nada. Exactamente, pero bueno, pero el caso es que aquí ganamos 5-2, estaba ya Víctor Fernández y comenzaba ya el Real Zaragoza otra actitud y otra posibilidad, ¿no? Entonces dijimos, pues vamos a intentar basarnos en esto, vamos a ponernos en una hora que no hagamos competencia y que no nos haga competencia la onda media de Radio Zaragoza y lo colocamos de 7 a 9 de la tarde. Entonces, de 7 a 9, ojo, en un control, en un autocontrol. Yo manejaba el control, es decir, manejaba los micrófonos, los discos, porque entonces había que poner discos, las cintas magnetofónicas, y mi padre estaba frente a mí en el locutorio. Y yo tenía un teléfono de esos antiguos que había que apretar, y cogía yo los teléfonos y daba paso a la persona, porque yo no podía hablar con la persona antes de entrar en la antena. Y entonces, pues eso es lo que ocurría. Y eso vino de los éxitos que tenían los programas donde se enviaban postales. No sé si tú te acordarás que se enviaban postales a la radio, pues eligiendo un disco, eligiendo un personaje, etcétera, etcétera. Mi padre hizo un programa antes, en los años 80 por la tarde de eso, y venían montones. Yo también colaboraba, fíjate, yo colaboraba en un programa que tenía en Radio Zaragoza por la 2, Carmen Pino y Tino Fondevila, en los años 80, donde yo recogía con un magnetofón de estos de cinta por televisión la famosa serie Dallas. No sé si te acuerdas de JR. Bueno, pues entonces... Pero me acuerdo. Soy más de Dinastía y de Falcon Crest. Bueno, pues de esa recogía yo algunas frases y luego las convertía como JR contestaba cosas que yo le preguntaba del Real Zaragoza. O sea, era un trabajo tremendo, ¿no? Y la gente era de 5 minutos porque era muy complicado hacerlo, pero claro, todos los saludos, todas las cosas que decía, voy a pensar, en fin, todo lo que podía decir JR en su historia, o el doblador de JR, lo metía yo en un guión para que saliera así, ¿no? Y nos mandaban muchísimas postales. Y entonces dijimos, ¿y si en vez de postales nos llaman por teléfono? Como está pasando en Estudio de Guardia, que antes fue Estudio 7. Pero en Estudio de Guardia había una persona que cogía las llamadas anteriormente y desde la radio se llamaba desde allí, ¿no? En un tema donde había un invitado central y donde se formulaban preguntas. En nuestro caso no, era hablar 2 horas del Zaragoza, pero sabiendo que podían llamar 1, 2 o 300 personas. Tenías 2 horas. Era autocontrol y te podía salir cualquiera, o incluso 1 o 3 veces repitiendo, porque tú no veías el número, solamente que se encendía la B, la C o la D. O sea que eso fue. El Zaragoza afortunadamente fue muy bien, nos inventamos que viniera gente también al programa, nos inventamos hacerlo el programa posteriormente en un centro comercial, en el centro comercial Augusta, que había 100 personas, ponían 100 sillas, y yo llevaba un jugador del Real Zaragoza. Y era lo mismo que Estudio Guardia Deportivo, pero ya sin llamadas telefónicas, porque era un progreso tener a un jugador del Real Zaragoza allí, lo cual ahora es absolutamente imposible. Pero bueno, son ideas que se te ocurren, que van saliendo y que al fin y al cabo pues te dan muchísima más destreza y muchísima más experiencia para tratar con normalidad, con tranquilidad, a un oyente que está excitado, a un oyente que se pone nervioso o a un oyente que única y exclusivamente quiere escucharse a sí mismo por lo que es la vanidad, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia realmente interesante. ¿Y os pasaba que a lo mejor había momentos muertos que no llamaba nadie? ¿O era tan buena la audiencia que siempre llamaba a alguien? Siempre llamaba a alguien, o sea, siempre llamaba a alguien. Bueno, y teníamos preparado por si acaso cortes de jugadores, de entrenadores, etcétera, etcétera, pero no nos quedamos nunca vacíos desde el primer día. Hubo mucha promoción, no solamente en la radio, sino en prensa, cuando la prensa se leía, escrita, y entonces yo creo que el bagaje fue muy bueno, muy importante, y no tuvimos nunca ningún problema en ese sentido. Bueno, y luego con el paso del tiempo han llegado, ¿no?, las nuevas tecnologías, las redes sociales, ¿no? Pues gracias a ello estamos aquí ahora comunicándonos nosotros.
¿Tú crees que esto está beneficiando al periodismo o por contra lo está perjudicando? Porque es verdad que hay muchos periodistas que hablan de intrusismo. Yo podría ser un intrusista, ¿no?, en estos momentos. Vamos a ver, una cosa es que uno sea un intruso porque hace una utilización indebida de los medios de comunicación o de las redes sociales. Pero yo también te digo que el crecimiento de los medios de comunicación siempre ha estado unido a la mejoría tecnológica. Es decir, al principio tenías que tener una antena de 20, 30 o 40 metros y a través de las ondas hercianas rebotaban en el cielo y llegaban a unas emisoras, a unas radios de válvulas donde tú cogías ese sonido. Con la frecuencia modulada, si había, bueno, yo qué sé, eran 15 o 20 metros de un muro o de una montaña, ya no llegaba más la señal. Ya fueron inventándose los enlaces, etcétera, etcétera. Insisto, pasa como con los magnetofones que antes tenías que enchufarlos, los de abierta tenías que enchufarlos a la luz. Lógicamente eso era mucho más pesado. Ahora con el teléfono móvil tú puedes hacer una entrevista sensacional solamente para escucharla, o puedes hacer con 2 o 3, que yo lo he hecho y no tengo muchos conocimientos, pues con 2 móviles y una tableta, pues con los 3 soportes puedes hacer una grabación de una entrevista maravillosa con un sonido magnífico, ¿no? Y además llegas a más sitios, porque a través de las redes sociales y a través de los enlaces llegas a los 5 continentes. Y es lo que nos pasó también en Aragón Radio cuando hicimos el segundo programa de las 60 horas, que estuvimos conectados durante un tiempo a los 5 continentes. Y eso únicamente se podía dar gracias a este tipo de cosas, porque la gente no se escuchaba no por Aragón Radio, sino se escuchaba por el podcast, y nos escuchaba también por la línea también que teníamos a través de Internet, que nos podía escuchar todo el mundo. Yo creo que las nuevas tecnologías son formidables. Creo que estamos en un momento complicado, pero creo que ese va a ser nuestro futuro. Y yo creo que más, ¿no? Porque ahora no sabemos lo que puede pasar. Hace 20 años no pensábamos que pudiéramos estar haciendo esto ahora mismo, y sin embargo estamos todos informados. También, ojo, es muy fácil introducir bulos, es muy fácil también a través de la inteligencia artificial parecer que uno dice una cosa y dice otra, o incluso tener 20.000 o 30.000 dentro de X o de cualquier red social y que solamente sean 3 o 4 personas, ¿no? Es decir, si tú miras un hacha, y dices que un hacha puede ser maravillosa para cortar leña, pero también puede ser un instrumento para matar a alguien. Igual que un bolígrafo, ¿eh? Sí, no, Un al final bolígrafo, todos los inventos, el problema no es el invento, es el uso que se hace de efectivamente. Pero para mí es maravilloso. Yo recuerdo cuando era pequeño y bueno, cuando era más mayor, cuando estaba fuera de Zaragoza, pues a lo mejor llegaba Semana Santa y me iba con mis padres a la playa, yo no podía escuchar el partido del Real Zaragoza íntegro. Tenía que poner carrusel y escuchar que sonaba el pi, 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 pi y rezar para que fuese gol del Zaragoza. Claro, ahora no en la playa, ahora es que estás en la otra parte del mundo, tú estás ahora en la República Dominicana y puedes escuchar el partido del Real Zaragoza. Por lo tanto, los avances yo creo que siempre son buenos si el uso que le damos es el adecuado. Antes has nombrado a Valeriano Jarné. A mí siempre me ha parecido una persona muy, muy curiosa, muy peculiar. No lo he conocido, no lo llegué a conocer personalmente, sí a través de los medios, ¿vale? Entonces, háblame un poco de Valeriano, ¿cómo era? Pues era una persona entrañable. Yo te digo que trabajé 9 años con él. Él trabajaba para El Heraldo y colaboraba para Radio Zaragoza 2. Entonces, hay una cosa que le he comentado también ya a Alejandro Lucea, buen amigo mío, ya jubilado hace tiempo. Nos juntamos a comer, como con Salvador nos juntábamos los 3 cada cierto tiempo. Ahora seguimos juntándonos. Y le dije, fíjate, la lealtad de Valeriano. Valeriano trabajaba para El Heraldo y siempre que había una noticia importante, me decía por la tarde, Paco, mañana vamos a dar esta noticia. No la puedes dar tú porque la vamos a dar mañana. Entonces no había las redes sociales y, lógicamente, había ese tipo de primicias, ¿no? Entonces, claro, él me lo decía, yo lo sabía, yo no la daba porque no la podía dar, porque si no ya no me iba a decir absolutamente nada más, pero sí me daba tiempo para preparar para el día siguiente una serie de voces, una serie de entrevistas, una serie de datos que mejoraban auténticamente la noticia. No era dar una noticia, hemos fichado a fulanito, sino incluso conseguir a fulanito para el día siguiente. En ese sentido siempre nos llevamos bien. Luego era un extraordinario micrófono inalámbrico. Se metía por todos los sitios,
estuviera permitido o no estuviera permitido. Y fue realmente algo... Y bueno, pues él vivía por la noche, pues porque le gustaba juntarse con los jugadores, entrenadores, otros periodistas y tal. A mí no, porque me acostaba tarde y me levantaba muy temprano, pero siempre hubo un respeto mutuo muy importante, como el que tenía él con mi padre, más todavía que conmigo, porque era más mayor y tenía, bueno, pues era mayor que él, y siempre trabajando. Nunca tuvimos una decepción uno con el otro, y realmente fue el tiempo que estuvimos trabajando conjuntamente, fue muy interesante. Oye, y cuando iba a la emisora o en las narraciones, ¿llevaba su puro? ¿Eso es Sí, 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 sí. cierto? Es cierto, es cierto. ¿Siempre iba con el puro? Claro, entonces se podía fumar. Yo fumaba pipa entonces y entonces fumaba en pipa. Y él venía con su puro, con puros tremendos, y tanto en los partidos de fútbol, en los diferentes estadios, como en el estudio, pues lógicamente iba con su puro, porque era una de sus señas de identidad también. O sea que luego ya dejaron de... Y que me parece perfecto que no se pueda fumar en ningún sitio, me parece fenomenal, incluso que no se fumase, pero que bueno, pues que era un adorno que de alguna manera también pues, estaba dentro del personaje del propio Valeriano. Bueno, cambiando de tema, vamos a volver a los jugadores. Me imagino que sí, o no, no lo sé, ahora nos vas a sacar de dudas. ¿Alguna vez te ha llamado algún jugador por teléfono o se ha puesto en contacto con la emisora para decir, oye, Paco, el domingo me pusiste a parir, tal? O sea, a decirte, oye, sé más benévolo conmigo o vale ya de meterte conmigo. ¿Eso te ha sucedido alguna vez? Me ha sucedido un par de veces y llevo ahora, después de eso, una magnífica relación con ellos, ¿no? Cuando estábamos haciendo estudio guardia deportivo, que estaba el Real Zaragoza, había una modelo muy famosa que no recuerdo, que entonces, bueno, pues que nos encantaba. Y un día empecé a hablar sobre los jugadores más feos del Real Zaragoza. Y entonces llamé a dije, el jugador más feo del Real Zaragoza es Xavi Aguado. Fue así. Y entonces, bueno, yo creí que no pasaba absolutamente nada, pero sin embargo, al día siguiente me llama Xavi a la radio diciendo, oye, Paco, que me has llamado feo en antena. Yo me sí, Xavi, pero este es un programa que no es un informativo, es que ya sé que soy feo, pero no puedes seguir diciendo por ahí que soy feo, porque, claro, tú imagínate el vestuario, imagínate no sé qué. Digo, perdona, pero tienes razón. No te preocupes, que no va a volver a ocurrir y, bueno, ya lo siento. Y también Juan Señor, porque Juan Señor era capitán del Real Zaragoza cuando estas huelgas que te decía yo, y que los huelgas de futbolistas para los medios de comunicación. Y entonces, bueno, pues como él representaba a los jugadores en ese momento y yo quería informaciones, etcétera, etcétera, pues entonces me enfadé con él y dije, pues en antena, pues que era intolerable, que a mí me daba lo mismo, pero que los aficionados tenían que conocer qué es lo que pasaba. También me llamó diciendo que no sé qué, no sé cuántos, y estuvimos un año sin hablarnos. Un año sin hablarnos. Luego ya, posteriormente, bueno, pues ya la cosa pasó y hace poco tiempo, pues con Salvador, nuestras mujeres, etcétera, etcétera, pues fuimos a cenar juntos tranquilamente y pues son cosas que pasan pues cuando tienes, él tiene unos meses más que yo, cuando tienes 25, 26, 27 años, que te crees el rey del mundo, pues porque al fin y al cabo tienes mucha fuerza y que, bueno, pues dices cosas que a veces no tienes que decir. Son los dos únicos casos que he tenido en cuanto a llamadas quejándose de jugadores del Real Zaragoza. Bueno, como curiosidad, recuerdo que el programa del día después de Canal Plus hizo algo parecido de los jugadores feos, pero si no recuerdo mal, creo que allí eligieron a Andoni Cedru, creo que fue así, sí. Si no me falla la memoria, si no me falla la memoria. Bueno, Paco, vamos a ir terminando, últimos minutos ya, te voy a hacer un par de preguntas más y luego un test rápido, si te parece. Vale, perfecto. ¿Vale? Bueno, por lo que veo y por lo que sé, porque te he seguido siempre, has trabajado mucho, muchísimo. De hecho, sigues trabajando incluso ahora que ya estás felizmente jubilado. ¿Qué hacía Paco Ortiz Remacha cuando tenía jornada completa y tenía tiempo libre? ¿A qué dedicaba el tiempo libre? El pues poco tiempo libre. No tenía tiempo libre. Yo, además, siempre he colaborado con prensa escrita cuando era prensa escrita y también con algunos canales de televisión. Yo siempre estaba escribiendo. Yo escribí un libro de mi padre en el año 2007
y siempre estaba escribiendo. A mí solamente me ha gustado la comunicación. Es decir, cuando yo me jubilé, pues dije, bueno, pues a partir de ahora, ¿qué hago? Y enseguida le pedí ayuda a mi hijo David, que tiene 32 años y como todos los chavales, aparte que él es editor gráfico y le encantan los temas de la comunicación, con él hicimos varias revistas, hicimos varias cosas, él me preparó para hacer podcast. Me dijo, papá, así lo tienes que hacer. Entonces él me fue preparando, él vivía en Barcelona, entonces cuando venía me fue preparando. Y yo en junio terminé, en junio me jubilé y en agosto comencé ya con los podcasts, que había que prepararlos antes, era más complicado hace 4 años que ahora, ¿no? Ahora es mucho más sencillo. Pero no dejé, yo es que no me podía levantar y decir, ¿qué voy a hacer hoy? No, pues vete a correr. Oiga, no me apetece correr. Vete a jugar a la petanca. Pues no me apetece jugar a la petanca. No, estudia algo, ya, no me apetece. He dado también algunas clases, pero claro, siempre o como empresa o vinculado a algún medio, ¿no? Para poder darlas. Claro, pues entonces, ¿qué dices? ¿Qué hago? Pues a mí me gusta la comunicación, lo que es la radio, lo que es la prensa, lo que es la televisión, lo que son las redes sociales y lo que son los nuevos medios, que luego serán una auténtica maravilla porque parecerá que yo estoy contigo y que tú estás conmigo y que la gente estará con nosotros también. O sea, yo estoy esperando llegar a vivir para ver eso porque eso va a ser absolutamente memorable. Bueno, es que tu tiempo libre es la comunicación, evidentemente. La comunicación, sí. Pero no librabas ningún día, ni, claro, el fin de semana, los sábados, que no había Claro. partido, o el viernes, o... No, únicamente los lunes, porque coincidía o normalmente que íbamos, que estábamos de vuelta, y claro, antes no había AVE y se tardaba mucho más. Si te ibas a La Coruña, te ibas en coche cama y eran 12 horas las que pasabas. Si te ibas a Sevilla, pues o te ibas en coche, que tardabas la de Dios, o te ibas también en tren, que tardabas muchísimo. Entonces, normalmente tenía fiesta los lunes, porque ya grababa las entrevistas, las montaba ya el domingo, antes, si eran en la Romareda, cuando hacíamos el programa por la noche, me quedaba después, o si era fuera, también lo preparaba antes para que mi padre tuviera por lo menos 20 minutos de programa con diferentes entrevistas y diferentes cosas. El lunes era el único día que tenía fiesta. Muy bien. Vamos, un trabajador como pocos. Bueno, imagínate que tuvieses que elegir un horario, porque tú has trabajado por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche, de madrugada dormías poco, pero tú tienes que elegir, imagínate, ¿no? Dices, tengo que elegir el programa perfecto. ¿Cuál es el horario ideal para ti para trabajar en radio? Ahora es complicado, porque cuando no tienes un prime time de televisión, que además llegan solamente al normalmente millón y medio. Hay programas que llegan a los 3, 4 millones, ¿no? Pero esos son los menos. Lo normal es que un programa de televisión tenga 1,5 millones. Y de radio, yo te hablaba de los 4 millones de José María García, pero ahora en las radios nacionales no creo que lleguen al millón, ¿eh? O sea, por ejemplo, de La Morena, en Onda Cero tenía 300.000 oyentes cuando se marchó. Que bueno, que yo los he llegado a tener cuando estaba prácticamente en Radio Zaragoza y todo esto. Quiero decir que ahora es muy complicado, porque yo he trabajado por la mañana, como dices, al mediodía, por la tarde y por la noche. ¿Cuándo mejor me lo he pasado estos últimos años antes de jubilarme? Haciendo tiempo extra. Tiempo extra para mí fue algo absolutamente maravilloso, porque era un programa de opinión, era un programa que a veces se hacía cara al público, era un programa donde introducías todos los elementos de la radio anterior y los incorporabas con toda la modernidad posible. Podías conectar con todo el mundo, podías tener invitados, podía haber gente, podía haber público, la gente opinaba, yo mismo opinaba. Claro, ¿qué ocurre? Que en los últimos 2 años, pues ese tipo de opiniones, por lo que te he dicho anteriormente, pues no gustaban tanto. Entonces ya hasta me medían si había hablado más del Huesca que del Zaragoza. Entonces decía, vamos a ver, este es un programa de opinión, no es un informativo. Yo también tenía un programa de 3 a 4 de la tarde donde yo también lo presentaba y luego ya lo presentó otro compañero de mi mismo equipo. Y entonces ahí sí que, lógicamente, incluso teníamos 2 canales, uno para Huesca y otro para Zaragoza y Teruel. Es decir, lo que era información es información, pero lo que es opinión es opinión y es lo que la gente quiere buscar con tranquilidad. Porque luego además empezaban los podcasts a partir de 2006, 2007, cuando empecé a hacer tiempo extra. Con lo cual la gente lo podía poner después
o lo podía poner por la mañana mientras se afeitaba, no digo duchar, porque si no la radio, aunque hay ahora transistores que también se puede meter uno en la ducha, ¿no? Pero a mí, como he disfrutado por la tranquilidad, por los compañeros, por el silencio que había, por la capacidad de conexión, porque además no había nadie en la radio más que los compañeros técnicos, los periodistas, los invitados y tú, es por la noche. O sea que yo disfruté muchísimo mis últimos años por la noche haciendo tiempo extra. Por la noche. Muy bien. Bueno, antes hablábamos de las nuevas tecnologías. Uno de los avances que también tiene ahora la radio es los podcasts, que los puedes oír cuando quieras. Yo, que soy un apasionado de la radio, pues antes, por ejemplo, cuando no podía escuchar un programa, pues me lo perdía. Ahora, pues me lo pongo a la hora que me viene. Yo creo que ahí hemos avanzado. También a lo mejor las audiencias han podido bajar por eso, porque la gente lo escucha a distinto horario. No lo sé, y porque hay mucha competencia de muchas cosas. Te voy a pedir una cosa, es una especie de juego, ¿vale? Y con esto casi terminaremos. Es muy sencillo. Yo te voy a decir unas cositas y tú me tienes que contestar, pero me tienes que contestar si puede ser con un monosílabo y si puede ser con 2 o 3 palabras, ¿vale? No, sin extendernos. De acuerdo. Vamos allá. Vamos a empezar con una serie de cosas y luego unas palabras más concretas. Vamos allá. Culpable de la situación actual del Real Zaragoza. Los políticos. Futuro del Real Zaragoza. Lo desconozco. ¿Cómo harías el traslado de abonados de la Romareda al que yo llamo Playmobil Stadium? Por antigüedad y por sorteo, si coincidía la antigüedad, no, pero yo primaría antes la antigüedad de los abonados que otras circunstancias. ¿De qué equipo eres? Real Zaragoza. Imagino que no hay otro equipo. Ninguno. ¿Cuál es tu deporte preferido? Estas son fáciles. El fútbol. Muy bien. Y ahora te voy a decir personas o cosas relacionadas con el Real Zaragoza y su entorno, y tú me tienes que contestar una palabra, la primera que te venga a la cabeza al escuchar ese nombre. ¿De acuerdo? Vale. Agapito Iglesias. Un desastre. Andoni Cedrún. Gran persona. Solans, padre. Magnífico. Solans, hijo. El hijo. ¿Hola? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, se había cortado. Me he quedado Solans, hijo, he dicho. Y yo te he respondido el hijo del padre. O sea que... Perdona, Francho Serrano. Un orgullo. Ramírez. El abismo. Víctor Fernández. Historia. La Romareda. Parte de mi vida. Paco González. Buen compañero. Pepe Domingo Castaño. Enorme. Y la última, Paco Ortiz. Mi padre, que es lo que mejor he sabido llevar y es lo que mejor me podía haber pasado. Que fuera él mi padre. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a terminar ya. Simplemente te quería comentar, por el otro día viendo tu podcast de Minuto 32, fue muy entrañable. No es que me hiciese gracia, me resultó curioso. Pusiste una fotografía que ibas con la familia al fútbol, a la Romareda. El último partido fue el de Castellón, pero es que lo he borrado de mi memoria. Pero en la Romareda el último partido fue el del Deportivo de La Coruña. Ponías una foto con tu mujer y con tu hijo y comentabas, a mí me resultó muy curioso, que desde 1975, creo recordar, habías acudido siempre a la Romareda como trabajador, que llevabas 6 años sin pisar la Romareda y que habías vuelto a ese partido. A mí me pasó, o sea, me recordó, me pareció, mejor dicho, muy entrañable. Pero, ¿por qué no vas como aficionado? Sí, porque tú eres abonado. ¿Por qué no vas? Bueno, tenemos 2 abonos en casa, va mi mujer y va mi hijo, pero cuando no va mi hijo, bien me puedo sacar una entrada, que es lo que hicimos, y ya está, ¿no? Mira, yo a la Romareda, desde que trabajo, he ido siempre con una sensación, con un espíritu de dar a conocer lo que estaba pasando en el terreno de juego y a la gente más cercana, porque yo no estaba en la cabina, yo estaba afuera, ¿no? Y en el momento en que yo he tenido
excelentes compañeros a los que considero como hijos, ¿no? Alex García, José Carlos Franco, Fernando Ramos, muchísimos más, ¿no? Pero estos, por ejemplo, hubo un momento en que le dije a Alex García, Alex, desde que tenías 18 años estás conmigo, estuviste en Punto Radio, has estado en Aragón Radio, ya estás preparado para transmitir tú solo los partidos con el resto de comentaristas. Yo te traspaso en un buen momento mío, pero te traspaso porque creo que ya eres mejor que yo y que puedes desarrollar mucho más tu capacidad sin que yo esté. Entonces yo me retiro no solo de la transmisión, sino del baloncesto, para que no sepas, veas o creas que te estoy escuchando. Yo creo que eres ahora mismo la persona que lo tiene que hacer. Eso pasó un año antes que el fútbol y con Fernando Ramos 3/4 de lo mismo. Él radiaba el equipo contrario y yo radiaba los movimientos del Zaragoza, ¿no? Entonces hubo un momento que yo dije, bueno, Fernando, tú estás preparado y se tiene que cumplir el plazo. Yo no quiero estar hasta los 60 años o los 65 o los 70 haciendo la transmisión de los partidos. Yo he llegado ya a un límite, me voy en un momento excelente, pero tú me vas a superar. Lamentablemente, ya no radia partidos Fernando Ramos, lo radia también Alex García, pero no era de la forma en que lo radiábamos habitualmente. Pero por eso no voy a la Romareda, porque yo ir a la Romareda, estar entre el público sin poder decir absolutamente nada, yo me aburro muchísimo y encima sufro, porque últimamente el sufrimiento es tremendo. Entonces fui porque al fin y al cabo yo fui con 5 o 6 años en la Romareda, la primera vez no me acuerdo, porque me llevó mi padre, pero ya me acuerdo que el primer partido fue en el año 66-67, en la temporada, que ganó 3-0 el Real Zaragoza al Córdoba y marcó un gol Santos de penalti del que me acuerdo perfectamente. Y luego ya estuve acudiendo a la Romareda hasta el año 75, que es cuando ya comencé a prepararme para trabajar y ya no fui nunca como aficionado, ya nunca me senté en la grada. Oye, ¿y el otro día te molestó mucho la gente o no? ¿Te paraban, te decían cosas Vamos a o ver, la gente respetó? la gente nunca me molesta. Al revés, todas las personas que me reconocen, yo salgo muy poco de casa y yo procuro estar en pocos sitios, ¿no? Pero todas las personas que me reconocen siempre aportan algo muy positivo para mí, que es que has estado compartiendo su vida y tú no lo sabías. Y que ya sabes qué rostro tiene, que ya sabes qué voz tiene, y ya sabes pues que de alguna forma o bien te critica o bien te dice que has estado acertado en algún momento, pero que tiene la suficiente confianza para poder hablar contigo. Me hice muchísimas fotografías, hablé con muchísima gente la que estaba a mi alrededor, que no sabían que Nuria, mi mujer, era mi mujer, porque mi mujer nunca decía, pero este es tu marido, y no nos has dicho nada en todos estos años, que han sido muchísimos, ¿no? Y siempre, y por la calle también, o cuando el otro día fui a coger un autobús, el conductor del autobús me reconoció y me dio los buenos días y tal. O sea, a mí me encanta. Y cuando me tienen que criticar también, porque ojo, no es lo mismo que te pongan de vuelta y media en las redes sociales con un nombre que no es el tuyo, que te lo digan cara a cara. Oye, Paco, pues estás siendo muy duro con no sé qué, no sé cuántos y tal. Yo creo que tendrías, vale, perfecto, te lo acepto, me parece muy bien, es tu opinión y me parece muy bien que me la digas y la tendré en consideración. Pero claro, me lo está diciendo una persona a la que estoy viendo. No es lo mismo que alguien que te pone a parir en las redes sociales, que puede ser incluso pues, una persona que le hayan obligado, que hayan dicho que lo tenía que decir, gente de mayor altura, ¿no? Por eso mismo, yo siempre he tenido muchísimo cariño a la gente que habla conmigo, que me para, que se quiere hacer una fotografía, que digo, Dios mío, yo haces una fotografía conmigo, en fin, con este aspecto que tengo, ¿no? Claro, pues ya persona mayor, la cabeza ya sabes que a los mayores se nos va haciendo la cabeza más grande. Y digo, bueno, pues me encanta. O sea, que la verdad es que me encanta y yo estoy muy agradecido a todas aquellas personas. O sea que... Bueno, eso te tienes que sentir orgulloso cuando alguien te pide una fotografía, es porque, bueno, ha sido parte importante de su vida, ¿no? Muchas horas escuchando. Bueno, pues Paco, yo solamente quiero ya darte las gracias. El programa se llama Voy a pasármelo bien con. Yo me lo he pasado muy bien contigo en el día de hoy. Espero que todas las personas que nos están viendo ahora hayan disfrutado tanto como yo de tu sabiduría y de tus anécdotas y de tu vida laboral y personal. Y bueno, simplemente quiero dejarte 30 segundos si quieres decir algo más y despedirte y luego me despido yo ya de todo nuestro público. Solamente insistir en lo que ya hemos dicho anteriormente. Se está abriendo una nueva etapa en la comunicación.
Me gusta escuchar podcasts, aunque sea 5 minutos, o aunque sea desplazando el cursor, porque la persona que están entrevistando no me apetece escucharla. Me gusta muchísimo y aprendo como tú, los programas que hacéis, el tono, el sentido, la cercanía o la lejanía a la distancia que algunos otros ponen, ¿no? Yo estoy aprendiendo mucho, porque al fin y al cabo es una cuestión de aprendizaje, y aunque efectivamente las audiencias no son tan grandes, lo que sí es importante es la fidelidad de esos oyentes, de esos espectadores, de esas personas. Y que al fin y al cabo, pues eso queda para siempre y se puede ver en todos los sitios. Por eso mismo digo que los medios de comunicación están en crisis, pero que los comunicadores, a través de las nuevas tecnologías, van a encontrar o vamos a encontrar el camino para que nosotros seamos mucho más sinceros, seamos mucho más sencillos, seamos mucho más directos hacia la gente y que esa misma gente nos pueda aportar también muchas cosas a nosotros. O sea que a los más jóvenes se os abre un campo absolutamente maravilloso, aunque no seáis profesionales de la comunicación y la utilicéis como, bueno, una forma también de participar con la sociedad o de hacer algo que os gusta. Gracias por lo de joven. Oye, Bueno. comparado conmigo, sí. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Paco. Muchas gracias a todos los que nos habéis visto. Os animo a que sigáis el canal de David Monzón, Voy a pasármelo bien, canal de YouTube. Os animo a que os suscribáis, os animo a que le deis a like, a que lo compartáis, sobre todo con vuestros amigos y con vuestros familiares. Y una cosa os quiero decir, si esto nos gusta, oye, se lo compartís a vuestros enemigos, oye, y que se fastidien y nos vean también. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto con otra entrevista. Hoy hemos tenido a Ortiz Remacha. Muy pronto tendremos a otro invitado que vendrá aquí a pasárselo bien con David Monzón. Voy a pasármelo bien con... Muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta la próxima.